Aquí estamos comenzando la mañana de todo un poco y estamos en comunicación con el dirigente de izquierda, con el histórico dirigente de izquierda, Jorge Altamira. Hola Jorge, buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, años en política, bueno, años viviendo acá en la Argentina, como todos nosotros, y yo le digo que nunca he visto una decadencia tal a nivel institucional y, bueno, a nivel político también. ¿Cómo está viendo usted la situación? No, eso es indudable. Imagínese todo este asunto de Adorni, un hecho muy grave. Por ejemplo, el Congreso aprueba en 2 ocasiones una misma ley, la ley de financiamiento universitario. De hecho, queda promulgada, porque si el presidente no la promulga, pasado un tiempo, queda automáticamente promulgada y no se aplica. Entonces, la Corte no interviene en el momento y se arma un acuerdo de los rectores con el gobierno que no corresponde a lo que se votó en el Congreso, en perjuicio de los docentes y en perjuicio de los no docentes. Ahora viene la Corte, después de todo esto, y dice que convalida una cautelar de una instancia inferior a la Corte en el Poder Judicial, que esa cautelar lo que decía es que la apelación del Estado contra la ley, sin tocar el tema de fondo si era correcto o no, quedaba suspendida y por lo tanto había que aplicar la ley, tal cual había sido aprobada, sin a su vez decir si el contenido era correcto o no. Bueno, muy bien. Usted se da cuenta que acá hay un juego infernal que sigue una ley muy sencilla, que es descargar toda una crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Claro, claro. Porque ayer, por ejemplo, se convalidó un acuerdo con 2 fondos buitres por menos de 200 millones de dólares y Milei no ignoró la ley. Y lo que No, tiene es no, que esto va a traer una jurisprudencia negativa para la Argentina, ¿no? Ahora va a poder no, litigar no, con pero todo. además tenemos que gatillar como 180 millones de dólares. Lo que quiero es cotejar, comparar qué conducta adoptan con una ley universitaria que aumenta no mucho. La ley esa tiene fallas enormes, pero aumenta el salario de docentes y no docentes, se la ignora y un acuerdo con los fondos buitres se lo acepta y se lo vota entusiastamente por el Congreso, que ni siquiera tiene, digamos, la picardía o la maniobra de decir, mira, yo te voy a aprobar esto, aunque no, independientemente de si es correcto, no te apruebo esto, pero haceme aplicar la ley universitaria. Es lo que se transa permanentemente en los ámbitos de los poderes parlamentarios, una cosa por la otra, No, pero etcétera. aparte la sospecha de dádivas del gobierno de Coima, para hablar más No, eso es indudable. Pero cualquiera puede decir, bueno, finalmente Cristina Kirchner fue condenada por algo también relativo al enriquecimiento ilícito, y eso viene de otro gobierno y lo que fuere. Entonces, haciendo la comparación, no estamos retrocediendo, sino que estamos en el mismo lugar. El que sube mete la mano en la lata. Esto es inevitable en el régimen político actual. Por ejemplo, mire qué casualidad, hace cosa de media hora estuve viendo un artículo de un diario extranjero que habla de otra cosa, pero en el camino señala el gobierno de Trump como un gobierno completamente corrupto. Mire las cosas que hacía Trump. Cuando él pensaba tomar alguna medida para resolver la crisis con Irán, él llegaba a la conclusión o deducía que se iba a bajar el precio del petróleo. Si por el contrario decidía ser más agresivo con Irán,
iba a aumentar el precio del petróleo. Entonces él mismo compraba petróleo, compraba certificados de contrato de petróleo. Sí iba a tomar una medida agresiva porque sabía que iba a subir el petróleo, y los vendía anticipadamente si iba a tomar una medida más apaciguadora, sabiendo que eso haría bajar el precio del petróleo. La humanidad entera se vio afectada por la evolución del precio del petróleo mientras el presidente de Estados Unidos hacía sus negocios personales. Eso es el régimen capitalista, eso es la democracia capitalista. Hay que metérselo en la cabeza eso, fuertemente en la cabeza. No hay un gobierno colectivo de la población trabajadora que, en ese caso, su interés principal sería cómo aliviar las condiciones de trabajo y mejorar los ingresos de familias enteras que constituyen la mayoría de la población. Ahora, uno quiere analizar, ¿no? Lo que y entender, ¿no? Porque yo hay muchas cosas que se me escapan y no puedo. ¿Qué pasa? Porque este gobierno, diciendo lo que iba a hacer, ganó sumando al PRO por un 65%, ¿no? Y aún en el día de hoy está sostenido por quizá mucho menos erosionado con todo lo que ha hecho, pero es inexplicable que todavía sigan el gobierno con todo el desastre que han hecho y que siguen haciendo. Pero está sostenido por una parte bastante todavía significativa de la población, entre ellos algunos trabajadores jubilados, gente que la está pasando mal, ¿no? Uno ve a veces las encuestas esas que hacen en las terminales, donde dice, sí, hay que esperar, gente que está sin trabajo, que está hecha percha, y bueno, parece que tiene esperanza o tiene un poco de fe en este gobierno. ¿Cómo se lee eso? No, pero es muy sencillo. Cuando el gobierno de Fernández, de los dos Fernández, dejó de gobernar en el año 21, no en el año 23. Cuando en las parlamentarias del año 21 cayó en 4 millones de votos y se profundizó la divergencia entre Alberto Fernández y Cristina Fernández, dejaron de gobernar. Entonces el país estuvo a punto de entrar en una quiebra absoluta bajo el Ministerio de Economía de Martín Guzmán. ¿No es cierto? El que entró Massa. Entró Massa, y Massa se convirtió, escuche bien esto, un ministro de Economía, alguien designado, se convirtió en el único gobernante del país. Durante 2 años usted, Alberto Fernández y Cristina Fernández, no escuchaba hablar nada, salvo el problema que Alberto Fernández tenía con su esposa o Cristina con sus fallos judiciales, pero como gobernante desaparecieron 2 años antes. Cuando uno gobierna y desaparece durante 2 años, no tiene retorno, porque él confiesa que no tiene nada que hacer. No es que se lo dicen los opositores o suscita algún tipo de oposición. Entonces iba a ganar o Patricia Bullrich o Milei. Como ahora los dos gobiernan, está claro que no es que ganó Milei, ganó un programa que ya estaba concertado entre Macri y Milei. Me acuerdo perfectamente bien que Macri decía que él se hacía la autocrítica porque no había desarrollado en su gobierno una política de shock. Él sostuvo la política de shock, él la planteó. Al subir Milei, lo primero que hizo fue una política de shock. ¿No es cierto? Entonces, no había, el navío no tenía timonel, y como un Estado lo puede desaparecer, lo agarraron estos en circunstancias excepcionales. En las consultas electorales, en las encuestas, Milei cae como una piedra. El único motivo por el cual en algunas va primero es porque lo comparan con Kicillof, que no luce. No es una alternativa que luzca. ¿Y cómo Entonces ve usted? una gran parte de la población no tiene definido el voto o probablemente se abstenga. Entonces usted vive un momento de crisis.
Entonces, fíjese lo que está ocurriendo. Para asegurar que Milei llegue a las elecciones del año 27 y para asegurar que sea reelecto, porque el problema de la reelección de Milei es muy importante. Si hubiera datos definitivos y claros de que no va a ser reelecto, Argentina inmediatamente entra en una crisis porque los capitales que dicen que van a venir y no vienen, y nunca vinieron, ¿no? Y nunca vinieron, se irían por lo que tienen, porque dirían, bueno, ya el pollo nuestro no va más. Entonces el dato de que sea reelegido o no, que sea reelecto, influye en la situación económica del momento. Entonces, frente a esto, han salido el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y un pool de bancos privados a armar un paquete de rescate, de manera que él llegue con un tipo de cambio que no sea muy diferente al actual, con una inflación un poquito mayor, un poquito menor, y desde esa posición dar una pelea política, esperando que finalmente en el balotaje, si no ganara en primera vuelta en el balotaje, sea reelecto, porque contaría con el apoyo de Macri, con el apoyo de los radicales. ¿Y por qué estos radicales y Macri le darían el apoyo? Porque son los mismos políticos del FMI. El paquete los incluye. Ayer estaba hablando con Federico Storani y me decía que está gestionando para hacer una gran unidad dentro del campo popular para derrotar a este gobierno, que está hablando con gente, que están buscando coincidencias, por lo menos en grandes lineamientos con otras fuerzas, ¿no? Sí. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, eso fue lo que de alguna manera hizo Lula. Y además Lula fue mucho más audaz que todos. ¿Por qué? Porque Lula, frente a la necesidad que había de terminar con Bolsonaro, y le explico que era una necesidad que gran parte del capitalismo brasileño admitía, porque la gestión de Bolsonaro durante la pandemia fue espantosa. En Manaos no había, ¿cómo se llamaba?, respiradores. La gente moría. Fue el segundo país con mayor cantidad de muertos después de Estados Unidos. En Estados Unidos Trump, en Brasil Bolsonaro. Cosa que acá no pasó con Alberto Fernández, ¿no? Alberto Fernández le dio bastante bola al tema de la pandemia, ¿no? Le dio bola a la pandemia, después empezaron a aparecer otras cuestiones que habría que explicarlas, pero entonces había un consenso. Entonces, ¿qué pasó? Lula terminó haciendo un frente que le costó mucho porque se gestionó mucho, con toda la derecha que volteó a Dilma Rousseff en el año 2016 con un juicio parlamentario, con un juicio constitucional. Se alió con quienes lo echaron del gobierno y lo metieron preso. Sí. Para eso, para que esto pudiera funcionar, la Corte Suprema de Justicia, que lo condenó a la cárcel, revisó el fallo, porque si no revisaba el fallo, no se podía presentar y no había candidato opositor. Una gigantesca operación de Lula con la derecha y con la Corte. Este Federico Storani no le llega a la uña del pie a Lula. No, y claro, además nunca, perfiles distintos, por su mediocridad, va a arriesgar a hacer un acuerdo con Cristina Kirchner, porque hay que decirlo de una manera, hay que decirlo. Si alguno de estos sectores tradicionales quiere tener la posibilidad de algún frente que derrote a Milei, el número puesto es Cristina Kirchner. Y eso significa ¿Ustedes harían un frente con Cristina Kirchner? No, nosotros no haríamos un frente con Cristina Kirchner por una razón muy sencilla. Porque estos frentes duran muy poco. Hoy mismo veremos si Lula gana las elecciones ahora en octubre.
Gustavo Petro, que formó un frente de estas características para enfrentar a la derecha hace 4 años, ahora perdió frente a la ultraderecha. ¿Y ahora por qué está ganando la ultraderecha en todo el mundo? No, gana la ultraderecha en todo el mundo porque antes gobernaron los Kirchner, igual que acá. Por eso no podemos votar a los Kirchner. Es decir, ellos gobiernan. Gabriel Boric, un estudiante rebelde que dirigía manifestaciones estudiantiles contra la privatización, terminó arreglando con los conservadores para frenar la rebelión popular que había en Chile. Se convocó una asamblea constituyente, después se convocó elecciones, finalmente Boric fue presidente. Ahora hubo elecciones y ganó la ultraderecha, no la derecha de Piñera, uno que estaba a la derecha del propio Pinochet. Entonces, como estos gobiernos, entre comillas, pseudo-izquierdistas, son una invitación a que venga lo peor de la derecha porque fracasan en forma brutal, la tarea de un partido como el nuestro es trabajar por una salida que erradique este problema. ¿Cómo ve, ya decía algo recién usted, cómo ve la interna entre la Cámpora y Kicillof? Bueno, tiene que ver con el tema de Cristina Kirchner, porque Kicillof dice lo siguiente: si yo hago una alianza con Cristina, no puedo discutir con Puyaro, el gobernador de Santa Fe, Yallora, de Córdoba, un frente, porque van a decir, no, mira, mi línea roja es Cristina Kirchner. Y entonces dijo, bueno, hay que olvidarse de Cristina Kirchner. Ahora, si usted mira las encuestas, la que más tiene intención de votos en el campo opositor es Cristina Kirchner. Entonces por eso, a Lula no lo querían. Le acabo de explicar. El vicepresidente de Lula fue el que armó el derrocamiento de Dilma Rousseff y echó a Lula del gobierno. Sí, y Lula fue con esta gente, hizo un frente donde le importó un bledo todo lo que le hicieron y todo lo derechista que eran para que no gane Bolsonaro. Naturalmente ahora está haciendo un gobierno de derecha Lula. Ahora usted fíjese que Cristina está arreglando con Pichetto y con un montón de gente que, antes estaban en la otra punta, ¿no? Claro, ahí está. El dato interesante es el de Pichetto, porque alguien que se fue con el macrismo, candidato a vicepresidente. Claro, está dispuesto a tragarse la cicuta, como la derecha brasileña, y decir, bueno, hay que arreglar de esta manera porque no podemos, qué sé yo. Usted se da cuenta que un frente opositor de estas características no tiene ningún futuro. El país tiene una crisis gigantesca, una deuda pública gigantesca. Milei y Caputo te dejan una hipoteca de la Gran 7. Un campo minado y van a venir 2 o 3 tipos que ya fracasaron en el gobierno. Con un arreglo de cuarta. Ahora vamos con otra, ¿no? Y la última porque me tengo que ir a otra nota. Claro. Con respecto en el caso de que vaya Axel Kicillof, ¿cómo lo ve para hacer acuerdos políticos, grandes acuerdos políticos? Bueno, Axel Kicillof nos estamos peleando todos los días por el ajuste brutal que ha hecho a la docencia bonaerense. Bueno, pero le deben billones de pesos de coparticipación y de aporte, o sea, le están pegando duro desde Nación, ¿no? O sea, pero escúcheme, la política es así. Es decir, una variante profunda siempre aparece en un periodo de crisis. Si se va a andar quejando de que le mueven el piso, no puede gobernar. Si ellos le mueven el piso, usted tiene que tener una política que le mueva el piso a ellos. Acá hay que dejarse de embromar con eso, porque en eso consiste la política. La política consiste en enfrentar situaciones duras mucho mejor de lo que haría cualquier otro
en tanto se trata de beneficiar al pueblo de la nación. ¿Me explico? Muy buena respuesta, la verdad que es muy interesante. Es cierto. Claro, claro, cierto. Jorge, Bueno, como lo dejo siempre, libre. un placer hablar con usted. Muchísimas gracias. Gracias.